Hola, mi nombre es Asier Aparicio Fernández, escritor, dramaturgo, y quisiera lo primero daros las gracias por este premio Parábasis que tanta ilusión me ha hecho cuando he recibido la llamada y que, bueno, pues de alguna manera pues viene a afianzar más todavía el gusto que tengo desde muy joven por el teatro y por las tablas. Muchísimas gracias. Como escritor de obras de teatro, para mí el teatro, desde muy joven, como digo, pues supone un medio de expresión privilegiado. En primer lugar, porque es una manera de dejar hacer, de dejar actuar a los personajes y de que el autor de alguna manera desaparezca de la historia. Por supuesto, el autor sigue estando en esa historia, sigue contando la historia, pero lo interesante del teatro es que ese autor está invisible, está ausente y que cogen fuerza los personajes. Siempre que escribo teatro me gusta un poco copiar a los grandes, ¿no? Y subirme sobre sus hombros, a los grandes clásicos, ¿no? Y ya no solo hablamos de los clásicos, digamos, recientes, entre comillas, como Valle Inclán, Lorca, o si nos vamos más allá, pues Lope, Calderón o Shakespeare, sino también a los clásicos griegos y romanos. Porque creo que ellos dieron con la fuerza del teatro cuando expresaron todo lo que veían en la sociedad por medio de columnas fuertes, de personajes potentes, redondos, ¿no? Y eso es lo que intento cada vez que escribo teatro. En mi obra Josefus podréis encontrar un conflicto humano que, por desgracia, es un poquito atemporal y universal, que es el conflicto de una gran guerra, en este caso la guerra judeo-romana del año 66 después de Cristo, pero lo importante, como decía antes, es los personajes. Yo he intentado copiar los grandes dramas griegos y romanos, ¿no? Incluso con coro, e he intentado pues mostrar ese tremendo conflicto humano que supone ser un refugiado de guerra, que supone estar en medio de dos posturas enconadas, de dos posturas fanáticas, y muy en el fondo pues eso es lo que intenta Josefus, mostrar cómo la peor postura, no la peor, sino la más difícil, la postura más difícil en nuestro mundo muchas veces es la equidistancia, ¿no? El ver todas las partes, ¿no? Y no significa que sea una postura cobarde el ponerse del lado de todos, sino sencillamente que es una postura honesta. Nadie tiene la razón totalmente. Es una postura difícil y comprometida, y arriesgada. Bueno, pues con la obra Josefus podemos adentrarnos en ese conflicto humano que tiene el propio protagonista y toda su familia ante una guerra cruel y muy dura como supuso aquella del primer siglo de nuestra época. Así que reitero una vez más mi agradecimiento por este premio Parábasis de la Escuela de Arte Dramático de Cáceres y de Extremadura y pues quisiera que disfrutarais mucho con este drama histórico y que también os hiciera un poquito pensar. Muchas gracias y esperamos vernos pronto o por lo menos leernos.